Muchos sostienen que los vestigios de las antiguas culturas, desde la isla de Pascua hasta Stonehenge, demuestran que quienes creen en los ovnis tienen a la historia de su lado. Círculos secretos todavía marcan la tierra inglesa. Las antiguas líneas de Nazca en Sudamérica forman enormes pájaros y monos que se aprecian mejor desde el aire. Algunos investigadores muy reputados en la materia han creído, ¿no es cierto?, establecer una relación entre la aparición de huellas geométricas muy impresionantes en lugares como el sur de Inglaterra y la aparición de extraños fenómenos aéreos. La relación, para mí, hasta el momento no es clara. Las cámaras fotográficas y luego las de video fueron un elemento importante para ilustrar las historias que antes solo podían contarse. En todas partes del mundo, cientos de cámaras registraron el movimiento de objetos voladores no identificados. Algunos de ellos tienen una explicación convencional, pero un pequeño porcentaje no puede ser comprendido. Los que se analizan generalmente, casi un 95%, tiene una identificación positiva realmente, desde fenómenos meteorológicos, globos, aeronaves extrañas, helicópteros, fenómenos atmosféricos y aviones, por ejemplo, que vienen volando de frente, que siempre llama a la confusión, ¿no? Pero un 95% de las veces puede ser perfectamente establecido el objeto en sí. Nos queda ese remanente de 5%, que a veces no se le puede dar una explicación en el momento. En los últimos tiempos, en muchas partes del mundo, se han realizado gran cantidad de grabaciones de camarógrafos aficionados que registraron luces en el cielo. Tanto de día como de noche, extrañas apariciones demuestran para algunos la existencia de la vida extraterrestre. Para otros, no son más que fenómenos meteorológicos o simplemente hechos inexplicables. Uno de los acontecimientos más llamativos se produjo cuando distintas personas registraron, aparentemente, el mismo objeto en 3 lugares distintos. En las ciudades de México, Puebla y en Japón. ¿Constituye esto una prueba irrefutable de la existencia de la vida extraterrestre? Muestran generalmente luces, ¿no es cierto?, luces de colores que, bueno, se desplazan de manera más o menos errática. Yo realmente no creo que esto sea una prueba, ¿no es cierto?, de la hipótesis extraterrestre de los ovnis. Es no identificado, no podemos decir que es una nave extraterrestre, ni un fenómeno atmosférico. No sabemos. Hay hipótesis. Y a través de la investigación que hacemos acá en la Argentina y en distintas partes del mundo, ya sabemos que los ovnis, el objeto volador no identificado, es un aparato que puede estar definido como naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica. Uno de los aspectos más polémicos e interesantes del tema OVNI tiene que ver con las denominadas abducciones o secuestros extraterrestres. Cada vez más personas informan haber sido raptadas, analizadas e incluso manipuladas por seres de otro planeta. Hoy vamos a conocer los testimonios más importantes junto con la opinión de los expertos en estos supuestos secuestros extraterrestres. Imaginen una pesadilla estando despiertos. Están paralizados por el terror. Están viendo cosas que su mente se niega a creer, pero el dolor les confirma que son reales. Graban la experiencia en lo profundo del inconsciente. Millones de personas creen que esta pesadilla se puede explicar como un secuestro extraterrestre.
se denominan abducciones a los casos ovni en donde determinadas personas manifiestan haber sido secuestradas por seres extraterrestres, subidas a bordo de una nave extraterrestre también, y haber sido allí sometidos a distintos tipos de exámenes físicos. Cuando estás en esa situación, ¿qué podés hacer? Nada. Estás en una posición en la que no sabés qué te están haciendo y tal vez, si cooperás, podés volver a casa con vida. Me estaban invadiendo. Solo puedo explicarlo diciendo que sé lo que se siente ser violada, a pesar de que nunca me violaron. Con respecto a la pauta, digamos, en general podría decir que lo que producen los contactos del cuarto tipo son los contactos sociológicos de los extraterrestres que yo llamo científicos. Es para estudiar y analizar al ser terrestre. Me sacaron óvulos de mis ovarios varias veces. Tuve unas 6 úlceras de ovario como resultado de lo que ocurrió durante los procedimientos realizados. Fue absolutamente aterrador y doloroso. Me dolió muchísimo. Es obvio que algo real está ocurriendo aquí. Son incidentes verdaderos, experimentos reales. No es la imaginación. La imaginación no quema el suelo. La imaginación no vuela naves alrededor de los cohetes o aviones. La imaginación no hace que los radares registren vueltas de 90 grados. No es la imaginación, todo esto es real. Es un fenómeno sumamente extendido. Hay casos en Australia, en la India, en Japón, en Estados Unidos. Miles y miles de personas dicen haber sido abducidas en Europa e incluso en la Argentina. Nuestra organización, el Centro de Investigación y Estudio del Fenómeno OVNI, está trabajando en varios casos ocurridos en distintos puntos del país. Mendoza, Santa Cruz, provincia de Buenos Aires, Córdoba. Por lo tanto, podemos asegurar que el relato de abducciones, más allá de que sean ciertas o no, es un fenómeno muy difundido. 6.250.000 norteamericanos creen que han sido secuestrados. 1 de cada 4 norteamericanos creen que han pasado por una experiencia que la ciencia no puede explicar. Los escépticos creen que estas personas sufren una psicosis colectiva. Pero ¿cómo se explican las sorprendentes similitudes entre tantos casos? Los cientos de cicatrices y moretones inexplicables, la descripción idéntica de los alienígenas, los informes coincidentes de los procedimientos médicos extraterrestres. Las abducciones surgen en medio del gran frenesí extraterrestre, o sea, cuando ya estaba prácticamente vinculada, muy vinculada a la idea de que los extraterrestres nos visitaban. Lo único que faltaba, ya se veían descender, ya la gente mantenía diálogos con ellos, lo único que faltaba era que empiecen a secuestrar personas. Esta fantasía, porque en realidad es una fantasía desarrollada en sujetos muy perturbados por una experiencia que no supieron comprender bajo hipnosis, esas fantasías emergen en ese contexto, en el contexto de una gran, digamos, de que las historias de extraterrestres ya estaban muy insertas en la cultura. Los relatos son coincidentes. Al comienzo no se recuerda conscientemente el episodio. Luego aparecen extrañas imágenes en el inconsciente. Las víctimas creen entonces que enloquecieron. Esa es la primera señal de que algo puede haber ocurrido. El investigador de ovnis, Bud Hopkins, está familiarizado con los síntomas. El síntoma más común es ver un ovni y luego no poder recordar lo que sucedió durante un periodo de tiempo. La secuencia en la mayoría de los casos es similar. Avistar un ovni, perder la noción del tiempo, despertarse completamente paralizado. Luego uno se da cuenta de que le tiene a un lugar sin ningún motivo. También puede ocurrir que uno no pueda explicar cómo apareció una cortadura profunda o un moretón en el cuerpo que antes no estaba. Ver luces raras en el cuarto, una bola de luz girando que se mueve de un lado a otro, a veces muy lentamente. En nuestro país hay unas cuantas experiencias de abducciones. Nosotros tenemos, en este momento tenemos 2 experiencias muy buenas de abducción. Una fue en el año 53 y la otra fue en el año 83. 2 personas que no se conocen absolutamente para nada. Una de ellas es de aquí de Buenos Aires, la otra es de Pergamino. Ninguno se conoce y sin embargo han contado exactamente lo mismo en 2 momentos distintos. Siempre que hemos estado investigando este tipo de casos, no solamente aquí en Argentina, sino también en otros países lo hemos
tomado a través de otros investigadores, las pautas se dan casi prácticamente iguales. Esto nos estaría indicando que la experiencia del testigo es real. Posiblemente muchísima gente piense que esto es una simple alucinación, pero una alucinación en 2 personas, en 10, en miles, como se da, no puede darse de la misma manera, con las mismas pautas. Aparece en tu memoria de a poco. Comenzás a recordar algunas imágenes y es ahí cuando pensás que algo sucedió realmente. Comenzás a relacionarlo con otros eventos de tu vida, con cosas que sabés, y entonces cobran sentido. Y luego tenés que decidir si buscas ayuda o no. En estas abducciones que se están investigando en este momento, el testigo es raptado a veces desde su dormitorio. En esas abducciones quedan marcas. La persona suele tener algún tipo de marca, la hemos visto, detrás de la oreja derecha. También hay punciones en los dedos, por ejemplo, y estas personas recuerdan perfectamente haber percibido un lugar donde hay unos seres alrededor de ellos. Recuerdan perfectamente haber sido tendidos en una especie de mesa metálica, sondas que se le introducen y por supuesto, bueno, quedan estas marcas. Para nosotros lo más importante es, justamente para poder investigar estos casos, esas marcas que quedan en el testigo. En algunas ocasiones los testigos recuerdan enseguida lo que les pasó o directamente no han perdido en ningún momento la conciencia de lo sucedido. Y en otras ocasiones los abducidos solamente recuerdan lo acontecido en sueños o a través de sesiones hipnóticas. La herramienta que se utiliza con más frecuencia para traer a la superficie los recuerdos oprimidos es la terapia hipnótica de regresión. Al utilizar esta terapia, los especialistas intentan reconstruir los hechos del supuesto secuestro extraterrestre. Bajo hipnosis se pudieron obtener los testimonios más increíbles. Estaba completamente desnudo y paralizado. No podía ver nada. Era como si algo invisible me tuviera atado a la mesa. Los relatos de la gente que hace estas regresiones tienen más que ver con una creencia anterior o con su capacidad de fantasear o con su capacidad de ser sugestionadas. Todos sabemos que hay sujetos más sugestionables que otros. Cuando me insertaron eso, lo sentí pasar y era extremadamente doloroso. Entonces la criatura me puso su mano sobre la cabeza para quitar el dolor. Hay un investigador norteamericano, Thomas Bullard, que descubrió que hay un orden coherente, una estructura coherente dentro del relato de la abducción, que es la captura, el examen, una conferencia de los extraterrestres al abducido, un paseo dentro de la nave, el viaje a otro mundo o fuera o alrededor de la Tierra, una visión desde el objeto, desde las ventanillas de la nave hacia la Tierra y el retorno del que experimentó la historia esta a la Tierra y la secuela en el siguiente. Hay una historieta de 1930 de Buck Rogers que se llama Hombres Tigres de Marte, en donde... Muchos escépticos sostienen que estos testimonios son producto de la fantasía. Pero para los protagonistas de estas historias no es tan simple, ya que para ellos sus vidas han cambiado para siempre y viven con miedo. Lo ideal para tener buena información con respecto a estos fenómenos sería la constitución de equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto?, conformados por profesionales en distintas áreas del saber, como psicólogos, astrónomos, meteorólogos, etcétera, que puedan en conjunto, ¿no es cierto?, establecer algún tipo de explicación sobre la materia. Es bastante claro que todo esto, digamos, si uno se detiene a examinar a fondo las evidencias, de que no hay nada de dónde asirse para decir, sí, esta gente está contando sucesos reales. Sí, son evidencias para decir que hay un fenómeno social, cultural y también religioso muy importante. Esto es infinito.